¿Sabías que pronto tendremos que decidir dentro de este conflicto cósmico si estamos del lado de Dios o del lado de Satanás? Pronto la verdad tendrá que manifestarse públicamente y solo los que estén del lado de la verdad serán capaces de resistir la persecución y la crisis. Te invito a que te quedes para que juntos podamos estudiar la lección de esta semana. En esta oportunidad quisiera invitarles a que nos comenten de qué país, ciudad, distrito e iglesia nos están viendo. Deja allí tu comentario para conocer y poderles saludar también. Además de que si usted no se ha suscrito a este canal, no le ha dado suscribirse a nuestro canal de YouTube, si alguien está viendo de pronto este video a través de Facebook, le invito a que vaya a YouTube y pueda allí buscar Pastor José Herreño y allí pueda suscribirse, pueda activar también la campanita de las notificaciones para que sea el primero en que le llegue este repaso y pueda estudiarlo junto con nosotros. Gracias por ayudarnos, también por darle me gusta a este video y por compartirlo. Bueno, vamos a iniciar y lo vamos a hacer como siempre lo hacemos con una oración. Oremos. Querido Padre, hoy Señor suplicamos tu bendición para estudiar este tema tan importante que compete, Señor, para este tiempo final. Ayúdanos a entenderlo, a comprenderlo y que este mensaje, Señor, quede en nuestro corazón. Suplicamos tu bendición, tu compañía y la iluminación de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. La lección número 11 tiene como título El conflicto inminente. Y vamos a leer lo que dice la cita bíblica, que es un versículo muy corto y muy conocido, que aparece en San Juan, capítulo 17, versículo 17, que dice así: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La temática general de la lección de esta semana nos habla de el conflicto cósmico que existe entre el bien y el mal. Y esta semana vamos a hablar un poco sobre eso. Pero también vamos a ver acerca de la obediencia a Dios a través de una adoración correcta. Cómo el Señor espera que lo adoremos como nuestro Creador y soberano de todo. Además, veremos durante esta semana acerca de la obediencia a la ley y al sábado que definen a los cristianos que realmente son fieles para este último tiempo. Veremos además acerca de la bestia que sube del mar y de la bestia o la segunda bestia que surge de la tierra y que vamos a conocer, vamos a entender quiénes son, qué hicieron y qué parte tendrán en esta profecía anunciada en el libro de Apocalipsis capítulo 13. En la primera parte de la lección para esta semana, para el día sábado, a lo largo de la historia hemos visto cómo han existido diferentes ideas de que la marca de la bestia corresponde a un chip, a una persona, a un número o a un sello. Pero como lo hemos visto durante este estudio de la lección de este trimestre, vamos a ver esa relación fuerte que existe entre la obediencia y la adoración. Y en esta semana vemos acerca del objetivo principal de la lección que nos lleva a revisar cómo está nuestra adoración delante de Dios. Veremos esa relación que existe entre adorar al Creador y adorar en su día santo a través de esa ley que fue mencionada desde el principio, esa ley que fue anunciada también para Moisés, y cómo esta postura ha hecho que los hijos de Dios que obedecen a Dios, que guardan los mandamientos, pues ha hecho que Satanás se levante y se haya propuesto hacer guerra contra la descendencia, contra los hijos de Dios, contra la descendencia de la mujer de Apocalipsis, que tienen como característica especial esa obediencia, la obediencia a los 10 mandamientos. Y además, el versículo nos enseña que existe una persecución a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero a pesar de ello, encontramos una fortaleza para afrontar las duras pruebas en este gran conflicto. La lección de esta semana nos invita a inspeccionar, a estudiar lo que dice el conflicto de los siglos en los capítulos 35 y 36. Y allí vamos a entender un poco mejor lo que vamos a hablar. Creo que el tema de esta semana es crucial y es muy importante. Y si usted va a estudiar esta lección, agárrese, porque vamos a ser quizás probados y también animados, motivados a poder ser fieles a Dios. Quiero leerte lo que dice Elena de White
en Hijos e Hijas de Dios, en este devocional del 17 de febrero, en la página 56, acerca de este tema de la adoración, pero también de lo que el Señor espera para este tiempo. Dice así: ahora es el momento en que los elegidos de Cristo deben manifestar su devoción y su servicio. El momento en que todos sus seguidores deben dar su testimonio más noble en favor de su Maestro, manteniéndose firmes contra las corrientes del mal que prevalece. Cuando se deja de lado la ley divina, la mayor miseria viene como resultado, tanto para las familias como para la sociedad. La única esperanza de mejoramiento consiste en que se nos encuentre adhiriéndonos fielmente a los preceptos de Jehová. La forma más segura de minar los fundamentos del orden y el gobierno consiste en anular la ley de Dios. Este es el tiempo de ser fieles, apreciados hermanos. Este es el tiempo cuando las pruebas nos sobrevendrán cada día con más intensidad. Este es el tiempo, hermanos, cuando nuestro testimonio debería ser el mejor. Este es el tiempo en el que debemos odiar y rechazar el pecado de nuestra vida. No podemos darle cabida a nuestra vida ese pecado que nos hace daño. Este es el tiempo en el que decididamente nos hacemos del victorioso y del amado Señor Jesús. Dios nos ayude para que nos encuentre haciendo su voluntad, haciendo lo correcto, obedeciendo también a la santa ley de nuestro Dios. Para la lección del día domingo, el conflicto final del Apocalipsis. Aquí vamos a ver el mensaje del Apocalipsis, que es un mensaje mucho más que símbolos, es mucho más que bestias, que imágenes raras. La verdad es que nos habla de una verdad eterna dada por un Dios amoroso a esta generación, para este tiempo final, para la iglesia final. El conflicto entre Cristo y Satanás comenzó en el cielo en torno a un tema, la adoración, y llegará a un punto culminante donde nosotros también tendremos que definir con quién estamos, si con Dios o con Satanás. Y la adoración debe ser manifestada de nuestra parte. En esta oportunidad veremos lo que es el enfoque de lo que dice el Apocalipsis en este conflicto. Haremos una comparación de lo que dice Apocalipsis capítulo 14, especialmente los versículos 7 y 9, y otra cita más en Apocalipsis 14. Y vamos a ver las citas que dicen así: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Revisaremos lo que dice ahora Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hay una relación muy especial en estos dos textos. En primera parte, en Apocalipsis, el primer texto que vimos, versículo 7, es el mensaje del primer ángel. Y la invitación es a que podamos reconocer a Dios como el soberano de la creación y digno de toda adoración. Si analizamos esto muy bien, hermanos queridos, creo que ha sido uno de los ataques directos de Satanás para lograr distraernos y llevarnos a destruir el concepto real, puro y verdadero de Dios como creador de todo lo que existe. Hoy día la teoría de la evolución, el agnosticismo, el panteísmo y muchas otras teorías y creencias que a veces las personas tienen han llevado a la oscuridad de su pensamiento. Muchas personas ya no creen, o por lo menos divagan en el pensamiento de que Dios pues tienen algunas posiciones, no existe o exactamente no es el creador. Decir tal cosa, hermanos queridos, nos lleva a socavar el mensaje del primer ángel. Porque contrario a esto, nosotros como adventistas entendemos que lo que Dios quiere es que levantemos sus mandamientos, especialmente el cuarto mandamiento que nos recuerda que Dios es el creador de todo y que el séptimo día es el día de reposo. Es ese día que el Señor bendijo, reposó y santificó. Por eso cuando leemos el versículo 9, que ya es el mensaje del tercer ángel, el capítulo 14 de Apocalipsis,
Pues allí encontramos que se habla de la adoración de la imagen de la bestia. Es decir, el día domingo como día de adoración, el día propuesto por Satanás, y es el día que la bestia pues va a promulgar. Pero cuando revisamos el texto en comparación, que es Apocalipsis 4:11, que ya lo leímos, encontramos allí el mensaje que con claridad se da a la humanidad de dar la gloria, la honra y el poder al Creador de todo el universo. Es decir, estos dos textos, tanto Apocalipsis 14:7 y 9 y Apocalipsis 4:11, nos habla de Dios como el Creador. Me llama poderosamente la atención que cada vez que la Biblia nos habla de Dios como Creador, se nos invita a adorarlo, se nos invita a reconocerlo como el Todopoderoso. Esto tiene mucho sentido porque quien siempre ha tenido el deseo de desprestigiar los planes de Dios siempre ha sido Satanás. No te sorprendas que al querer seguir al Señor, el enemigo, Satanás, ponga pruebas con respecto al sábado y a sus mandamientos. Pero ten presente que la guerra va directamente a un día especial y es al sábado. Por eso, así como lo estamos viendo cada día, veremos cómo el sábado se va a convertir en un tema de controversia. Y lo llamativo de todo es que hoy día se habla de libre expresión, de la libertad de culto, se habla de las ideologías, se habla de que todo está permitido, de que hoy día tengamos leyes aprobadas que permitan el aborto, el matrimonio homosexual, la adopción homosexual, la inclusión de la mujer, acerca también de incluir a las personas con de pronto discapacidades o capacidades especiales. Bueno, hoy día hay tantas leyes aprobadas que sostienen que debemos respetar y apoyar a aquellas personas que piden que se les dé un respeto y se les dé una libertad. Estamos en estos tiempos, hermanos, proyectándonos a un mundo donde todos deben estar protegidos y donde cada quien elige lo que quiere hacer. En un mundo que aparentemente se está llevando a la igualdad, a todo que sea equitativo, igualitario. Pero esto, hermanos, pudiera a muchos llevarnos a pensar que todo está bien y que así como estamos, pues vamos bien y que nunca quizás se va a pronunciar una prohibición del día de reposo. Pero tengamos cuidado, porque el obrar del enemigo siempre ha sido censurar la verdad. Y allí entonces, cuando estemos confiados, cuando estemos seguros, va a venir la persecución. La maldad está aumentando y los fieles, hermanos, están siendo cuestionados y seguirán siendo cuestionados por esta verdad. Esto, hermanos, lo podemos comprobar. Por ejemplo, lo que dice Apocalipsis, cuando habla en el capítulo 2, en el versículo 17, de esa ira que tiene Satanás. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta guerra, hermanos, es oficial y ya fue anunciada. Satanás está airoso buscando devorar a los cristianos. La pregunta es seria y es: ¿estoy convencido de la verdad del sábado y de la santa ley de Dios? ¿Estoy dispuesto a ser fiel a Dios en la crisis ahora para soportar lo que nos sobrevendrá? Esto, hermanos, es un mensaje que no es para muchos. Este es un mensaje para el remanente y para el pueblo de Dios. Este es un mensaje que nos debe llevar a que debemos prepararnos y que con paciencia esperemos y perseveremos. Tal como lo dice Apocalipsis, el mismo capítulo 12, solo que el versículo 12, cuando nos dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Hermanos, es llamativo que el texto nos habla de paciencia, sinónimo de perseverancia. Y es una de las frases o una de las características que usó la iglesia primitiva o que tenía la iglesia primitiva. Y es lo que debemos también nosotros tener, perseverancia. Cuando hablamos de perseverar, suena bonito y suena hasta fácil, pero mientras todo esté bien, es fácil perseverar. Pero pensar en perseverar cuando me persiguen, cuando se burlan, cuando recibo rechazo, cuando todo va como en contra mía, pues allí como que perseverar no suena muy bien. Pero en este tiempo, quien es perseguido por ser fiel a los mandamientos y a tener la fe abnegada de nuestro Señor, nos está preparando para que con paciencia soportemos las duras pruebas que nos llegarán.
Quizás tú dirás, pastor, estoy viviendo situaciones muy difíciles ahora, pues las cosas se van a poner peor. Y no es por ser alarmista ni para que la gente se llene de miedo, sino más bien que pues tengamos en cuenta que las cosas quizás van a ser peores. Siempre lo he dicho, el que no está dispuesto a guardar la ley, en este caso, y el sábado en tiempos de paz, el que no es capaz de guardar el sábado en tiempos de paz, mucho menos lo hará cuando vengan los momentos de tormenta. Echemos un vistazo, por ejemplo, a lo que dice Elena de White en el conflicto de los siglos, en la página 663. Vamos a ver lo que dice allí. Mientras que la observancia del falso día de reposo, domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será una evidencia de lealtad al Creador. El mensaje de este día de la lección nos lleva a reflexionar algunas cosas. La primera es que ¿cómo está mi adoración con mi Creador? ¿Cómo estoy yo adorando a Dios? Y si estoy adorando de la forma que Él espera que sea adorado. En segundo lugar, ¿qué tanto estoy perseverando en obedecer a Dios, a su ley y el sábado? Y en tercer lugar, ¿será que debo pedir que el Señor me dé esa fe de Jesús, una fe a prueba de fuego, una fe edificada en la roca, una fe dispuesta a entregarlo todo por el Señor, una fe lista a perder incluso nuestra vida por ser fieles al Maestro? Creo que esto debemos analizarlo y cuestionarlo. Dios nos ayude, hermanos, a estar firmes hasta el fin y estar firmes hasta el día de su regreso. Y que si el Señor nos encuentre ocupados haciendo su obra. Que Dios nos ayude. En la tercera parte de la lección de esta semana para el día lunes, lleva como título La crisis venidera. Hasta este momento, durante toda la lección de este trimestre, hemos hablado de lo que a través de la historia se ha visto que ha sido la iglesia primitiva, la iglesia medieval, en el periodo de esos 1260 años. Hemos visto cómo la iglesia, después de los 1844, ha tenido que vivir algunas experiencias. Y también, en este tiempo, cómo vamos nosotros a vivir en esta última etapa de la iglesia. Ahora, en el tiempo de la iglesia laodicense, que habla de Apocalipsis capítulo 3, se habla de una iglesia no con las mejores características, una iglesia que combina la adoración con la mundanalidad, una iglesia tibia, una iglesia que no es fría ni caliente. Ese es el estado de esta iglesia, una iglesia que se representa en las 10 vírgenes y que nos hablan de que todas estaban dormidas. Pero en este día de la lección veremos lo que sobrevendrá al pueblo de Dios, el remanente que tendrá que soportar pruebas difíciles, duras, complicadas. Y hoy quiero que te cuestiones si realmente estás viviendo la vida cristiana como un verdadero soldado de Jesucristo. Si realmente vives bajo los preceptos de la santa ley de Dios. Si estás procurando y estás dispuesto a entregarlo todo por nuestro Señor. En el día de la lección de hoy, creo que debe ser una pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos dispuestos a entregar todo por el Señor? En el día de la lección del domingo, vimos acerca de la cita de Apocalipsis 12:17. Y allí nos dice que Satanás está airado buscando destruir a los que guardan los mandamientos de Dios. Pero en esta lección veremos un mensaje que aplicó a la iglesia primitiva y lo será también para nosotros. Por eso vamos a leer lo que dice el libro de Juan, el capítulo 16, el versículo 2, que dice así: Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Creo que este texto muestra el nivel de ceguera que nos hace pensar y que muchos, que así como los fariseos, creían que obedecían a Dios. Y esto lo consideraban porque ellos creían que crucificando al Señor estaban haciendo la voluntad del Señor. Asimismo, en este tiempo habrán muchos que nos expulsarán de las iglesias, nos dirán locos, fanáticos y nos dirán toda clase de mal, como dice el libro de Mateo, capítulo 5. Sin embargo, el libro de Mateo también, en el capítulo 10, en el versículo 22, dice así: Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Otro punto de persecución será el hecho de llevar el nombre de cristianos. El nombre de ser llamados adventistas, de ser hijos de Dios, de ser guardadores del sábado. Esto va a producir persecución. Solo que el texto nos dice que debemos perseverar hasta el fin para ser salvos. Y esto, hermanos, es lindo, porque pues tenemos un llamado, pero a la vez tenemos una esperanza, una maravillosa esperanza de saber de que si perseveramos hasta el fin, seremos salvos. Acerca de esto también vemos lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, que dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En pocas palabras, el apóstol Pablo habla de su propia experiencia y nos dice que el querer vivir piadosamente provocará en nosotros una persecución. Es decir, ser fieles a Dios también nos trae cosas difíciles, cosas complicadas, traerá también oprobio. Y de esta manera tenemos que tener muy en claro que el pensamiento de que los que son obedientes a Dios, pues ese pensamiento de que nada malo le puede pasar o que nada malo les ocurre, pues es una total mentira, porque el que obedece a Dios va en contra, primero que tienes que entender es que vamos en contra de Satanás. Y eso conlleva que recibamos pues algo difícil de sobrellevar, que es la persecución. La lección también nos invitaba a que leamos 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12, que dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si hablamos en términos generales, la persecución hace parte del proceso y de la experiencia de los cristianos, de los hijos de Dios. Sucedió, por ejemplo, con los discípulos y con Jesús en el tiempo en donde estaban los fariseos, que por proclamar a Jesús como el Mesías, los fariseos se levantaron en contra del pueblo de Dios. Pero también sucedió con Roma pagana, porque la iglesia se levantó a predicar la verdad y ellos fueron promotores de perseguir, de llevar al Coliseo romano y hacer daño a los cristianos. Sucedió también en la iglesia en el periodo medieval, después del 538, donde el tema de la justificación por la fe y las obras fue echado por tierra y se consideraba que las obras salvaban, que el que hacía algo podía alcanzar salvación y que tenía que buscar al sacerdote o los obispos para poder encontrar ayuda y poder encontrar el perdón de sus pecados. Pero también sucedió con la iglesia después de 1844, con el tema de la segunda venida de Jesús. Esto, hermanos, pues muestra que el error siempre ha estado y hay una verdad que siempre ha querido ser echada por tierra. Cuando se proclama la verdad, Satanás se enoja y busca hacer daño. Pero también sucederá para este tiempo final con la adoración a la marca de la bestia. En pocas palabras, esta última fase de la historia que estamos tú y yo viviendo tiene que ver con algo muy importante. Son dos cosas: adoración, y ya lo hemos mencionado anteriormente en las lecciones pasadas, pero lo vamos a recordar porque vemos que esta última fase nos implica a nosotros obedecer a dos cosas o entender dos cosas, que para este tiempo se nos va a pedir obediencia a la ley de Dios y adoración. Obediencia a la palabra de Dios, a la santa ley de Dios, a los mandamientos, y adoración al Creador. Esta persecución tiene las siguientes características. Es que si tú miras, por ejemplo, lo que dice Apocalipsis capítulo 13, allí nos habla de algunos temas y vamos a verlo porque inicialmente nos habla de muerte y persecución. Y vamos a ver los versículos de este capítulo 13. Y vamos a ver, por ejemplo, el versículo 7. Dice así: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Así que, hermanos, pues es interesante porque el texto nos enseña que es un tema de adoración. Ahora, en otra parte también del mismo capítulo se nos habla de quiénes están involucrados en este conflicto cósmico, en esta persecución. Pero el versículo 8 dice así: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. El versículo 14 dice: y engaña a los moradores de la tierra con los señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia
mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Otra característica que aquí vemos es que todos los moradores de la tierra, los que sus nombres no estén escritos en el libro de la vida, pues van a adorar a la bestia, van a adorar ese falso día de reposo. También vamos a ver otra característica, y es que lo que no se podría hacer. El versículo 17 dice: ninguno puede comprar ni vender, sino el que tiene la marca de la bestia. Para este tiempo final, cuando se dicte una ley dominical, cuando se hable de la obediencia a la bestia, a la marca de la bestia, pues se dirá que no se puede ni comprar, no se podrá ni vender. Después del mensaje de Apocalipsis 13, que nos habla de la bestia, nos habla de la imagen, de su poder y de su alcance, tenemos que acercarnos al mensaje que distingue y que es aclaratorio, porque lo encontramos en Apocalipsis 14. Después de lo duro de ver el mensaje de Apocalipsis 13, pues vemos allí que como que los cristianos o los hijos de Dios no tienen ninguna oportunidad. Pero cuando vamos al capítulo 14, Dios está permitiendo que se desarrolle todo el hilo de la persecución, de la falsa adoración, del falso día de reposo. Pero hay una promesa para nosotros. Y en el capítulo 14, después del Señor mencionar el mensaje de los 3 ángeles, en el versículo 12 y 13, hay una frase que creo que debe ser nuestro consuelo y debe ser nuestra fortaleza. Allí dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Quiero preguntarte, ¿qué vas a hacer sabiendo que ser fiel a Dios trae duras pruebas? ¿Qué vamos a hacer en este conflicto en donde la adoración y la obediencia debe estar del lado de Dios? Cuando debemos tomar decisiones a toda costa por obedecer a Dios. ¿Qué vamos a hacer cuando nos piden entregar todo por el Señor? Creo que nuestra postura debe ser la que aparece en Lucas. Hay un mensaje especial allí en Lucas capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La pregunta es muy importante, y es muy importante que nos la hagamos, que la reflexionemos. ¿Nos estamos preparando y adaptando para la crisis que se nos avecina? Este mensaje, hermanos, no piense que es de terror, ni de que usted se llene de pavor, ni que esté diciendo este pastor es alarmista. Este es un mensaje, hermanos, para que despertemos, para que reflexionemos y hagamos una sincera entrega total y genuina al Señor. Nuestra preocupación más que cualquier cosa es cómo estoy hoy con el Señor, cómo está mi relación hoy con el Señor. Porque de las señales, de las pruebas y de la persecución, el Señor se encargará. Y el Señor nos va a sostener. Pero en este tiempo es que debemos estar erguidos nuestras cabezas, firmes, despiertos, vigilando en oración, porque ya nuestro Señor Jesús viene pronto. Así que, hermanos, es tiempo de prepararnos, es tiempo de dar un sí rotundo y completo al Señor, de decirle: Señor, estoy contigo y quiero siempre obedecerte. En la cuarta parte de esta lección, veremos la lección del día martes, que tiene el título Identifiquemos a la bestia. Y vamos a ver aquí la primera parte de este estudio. En esta lección hablaremos del surgimiento de la bestia y de la autoridad que recibe la primera bestia. Y para poder descubrirlo debemos buscar y leer lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2, que nos habla de este mensaje. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. En esta visión el profeta ve subir a la bestia que sube del mar, y el dragón le da 3 cosas. Le da el poder, le da la autoridad y le da su trono. El dragón, pues ya lo identificamos como Satanás en el capítulo 12 de Apocalipsis.
Y fue este dragón o el mismo Satanás el que dio autoridad a esta Roma, a Roma pagana. A Roma lo podemos identificar en dos facetas, solo que pues es la misma cosa. Y vemos acerca de la Roma pagana, del Imperio Romano y la Roma papal. Ahora, Satanás, desde el tiempo de la Roma pagana o del Imperio Romano, permitió o inició este poder de entregarle a esta primera bestia, que se refiere a Roma, un poder para establecerla en el trono y darle autoridad en ese periodo donde estuvo Constantino. Esta profecía de Apocalipsis capítulo 13, especialmente los versículos que estamos leyendo, el versículo 1 y 2, se da en un cumplimiento. Y es que en el año 330 después de Cristo, en el periodo de Constantino, él tomó una decisión. Y es que fue una decisión que marcó la historia al realizar un traslado de la capital del Imperio Romano. Él tomó a esta capital, que era Roma, y la llevó hacia un lugar que se llamaba Bizancio, que luego recibiría el nombre de Constantinopla. Este cambio pareciera como que pues fue algo normal, pero no lo fue tan normal, porque este cambio consolidó y preservó el poder del Imperio Romano. Pasaron muchas cosas, bueno, para muchos buenas y otras malas. Sin embargo, el mensaje aquí es que la bestia que sube del mar, más que un poder o un imperio, era el poder religioso apoyado por el Imperio Romano. Este poder religioso que apostata no es una persona. No podemos pensar eso. Es una organización o un liderazgo religioso que echó por tierra la palabra de verdad. Si leemos Apocalipsis 13, versículo 1 y el versículo 6, vamos a encontrar algunos detalles y quiero que pues podamos analizarlo. Ya leímos el versículo 1, pero vamos a poder revisar para poder tener más claridad. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y el versículo 6 dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Aquí se dan características o una característica muy importante, y es que esta bestia, la primera bestia que sale del mar, que sube del mar, abrió su boca para hablar blasfemias contra Dios, contra su nombre y contra su tabernáculo. Ahora, en referencia a estas blasfemias, la lección nos mencionaba algo que me pareció muy interesante, y es que nos muestran asuntos de lo que para el tiempo del Señor Jesús y también para nuestro tiempo se considera una blasfemia. Por eso vamos a leer lo que dice Juan capítulo 10, versículo 33. Dice así: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Lucas 5:21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La lección nos mencionaba estos dos textos recordándonos de algo que hace la Iglesia Católica o la Roma papal. De esta forma encontramos el concepto de blasfemia. La primera acerca de que Jesús decía ser Dios, y la segunda de que Él se había manifestado como quien podía perdonar los pecados del ser humano, y especialmente en el contexto del paralítico que fue traído por sus amigos. Inmediatamente Jesús pronuncia estas palabras, recibió rechazo de parte de los líderes religiosos, y quizás para ese tiempo era cuestionable, ya que muchas personas habían llegado diciendo que eran el Cristo, y la tarea de los fariseos era que debían estar preocupados y revisando y escuchando a aquellos que se pronunciaban o se proclamaban como Mesías. Muchas veces ellos tuvieron que confrontarlos y atacarlos, y ellos pues no llegaron a concebir que Jesús era el Mesías. Solo que el mismo Mesías vino, ellos no lo recibieron, Él les dio evidencias, pero ellos no llegaron a ver, no llegaron a creer. Ahora, esto para decir que en Apocalipsis el mensaje es que esta bestia se levanta a blasfemar contra Dios, contra su nombre, contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo. A la luz de la historia, hermanos, y en nuestro contexto podemos evidenciar claramente
que Roma papal tiene doctrinas que la Biblia las llama blasfemias, ya como lo vimos en estos dos textos que vimos. Una de ellas es que dice que los sacerdotes pueden perdonar pecados y que el líder supremo de la Iglesia Católica, es decir, el Papa, pues es Dios, y que es el Dios en la tierra, es el vicario de Cristo o el representante de Dios en la tierra. Esto dejando a un lado el concepto que tenemos y las mismas palabras de Jesús cuando dijo que Él se iba y que iba a enviar otro consolador. Ese otro consolador no se representa en una persona humana ni establecida por un poder religioso. Esto se representa en el Espíritu Santo. Por eso, esto de una vez destrona y genera una blasfemia directa al ponerse en el mismo nivel o el mismo lugar del Espíritu Santo. Así que esto, tanto el perdón de los pecados por parte de los sacerdotes o los obispos y la entronización o el establecimiento del Papa como Dios, son blasfemias que la Biblia claramente rechaza. Ahora, quiero que leamos una cita poderosa que nos ayuda a resumir un poco lo que hemos mencionado a través del libro de la historia de la redención que aparece en la página 400. Vamos a leer lo que dice allí. Mediante esa primera bestia se representa a la Iglesia romana, una organización eclesiástica investida de poder civil, con autoridad para castigar a los disidentes. La imagen de la bestia representa otra organización religiosa investida de poderes similares. La formación de esa imagen es obra de la bestia, cuyo pacífico surgimiento y disposición aparentemente bondadosa hacen de ella un notable símbolo de los Estados Unidos. Aquí se puede encontrar una imagen del papado. Cuando las iglesias de nuestro país, al unirse en puntos de fe que les son comunes, influyan sobre el Estado para que imponga sus decretos y apoye sus instituciones, entonces los Estados Unidos, país protestante, habrán formado una imagen de la jerarquía romana. Entonces la verdadera iglesia será objeto de persecución como lo fue el antiguo pueblo de Dios. En la quinta sección de la lección de esta semana, para el día miércoles, pues daremos continuación a lo que vimos en la lección del día martes. Identifiquemos a la bestia y veremos la segunda parte. Aunque ya en el día de ayer pudimos ver acerca de quién es la bestia que sube del mar, en este día de la lección veremos algunos detalles para confirmar lo que hemos mencionado. Para ello leeremos lo que dice el mismo capítulo 13, pero ahora veremos el versículo 5 que nos da una descripción interesante. Vamos a ver. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Aparte de que esta bestia hablaba blasfemias, ya lo hemos visto en la lección del día de ayer, el versículo nos habla de que recibió autoridad para actuar y hacer lo que quisiera en ese periodo de los 42 meses. Este tema ya lo habíamos revisado y creo que ya lo tenemos muy claro porque hablamos en las primeras lecciones de este trimestre con referencia a estos 42 meses, que son los mismos 1260 días o el mismo tiempos y la mitad de un tiempo. Ya como lo hemos estudiado, estas profecías se establecieron en días, semanas o se establecieron en tardes y mañanas, pero que al final es lo mismo y comprende ese mismo periodo de los 1260 años, entendiendo que cuando interpretamos la Biblia lo interpretamos un día que equivale a un año. Lo dice, por ejemplo, Números capítulo 14 y Ezequiel capítulo 4. Esta profecía o este periodo abarca la Edad Media, que está comprendido desde año 538 hasta 1798, que dan por terminados por ese momento neurálgico y que marcó un periodo especial que fue la Revolución Francesa cuando acabó con el gobierno papal. En este periodo de años que la iglesia o que la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13 que se levanta con autoridad para actuar, y en esos años la bestia o Roma papal pudo establecer algunas normas. En esos 1260 años estableció dogmas, echó por tierra la Biblia, y fue en este periodo que pareció que la verdad había sido eliminada. Y aunque en 1798 se pensó que esta bestia había recibido una herida, esta herida fue sanada. Y el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 12 nos dice esto, y dice así: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella,
y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. La Revolución Francesa provocó una herida en esta primera bestia que subió del mar. Y al ser herida, pues esta herida ya fue sanada y ha sido restablecido ese poder, pero más que eso, su influencia ha tomado tanta fuerza que todos, hoy día, si ustedes lo analizan, todas las personas hoy día quieren tener un contacto con este liderazgo papal. Tanto presidentes, figuras públicas, gente poderosa espera asistir a Roma, al Vaticano para tener un contacto con este líder religioso. Pero, ¿sabes? Cuando vemos el conflicto de los siglos, en la página 649, allí se menciona algo interesante que quiero que podamos revisar. Dice así: los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción, las cuales atraen sobre la tierra los juicios de Dios. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en las cortes de justicia se calumniará y se condenará a los que guardan los mandamientos. Hermanos, pronto, no sabemos cuándo, pero pronto veremos actuar a la bestia de Apocalipsis 3. Esa bestia que se recuperará, esa bestia que se restablecerá. Y veremos que esa iglesia, la Iglesia Católica, bajo el mando de su líder, del Papa, cualquiera que sea, porque no nos tenemos que preocupar quién es exactamente y no estamos llamados a decidir quién es o decir quién es, porque no se trata de un hombre, sino se trata de un poder o movimiento religioso. Pero pronto, hermanos, se dictará una ley en contra del sábado, estableciendo el día de reposo como el día domingo, que la Iglesia Católica, bajo el poder otorgado que el dragón le ha dado, veremos cómo se pedirá obediencia y unión para guardar este día, el día de la familia, el día de descanso, y así generar persecución y hasta la muerte misma para quienes vayan en contra de lo que dice la bestia del mar. Te pregunto, de manera seria y en esta hora, ¿te estás dando cuenta que las profecías se están cumpliendo, hermanos? Dios nos capacita, hermanos queridos, para entender sus profecías. Y este tiempo sea de preparación especial, sea de entender que ya pronto viene nuestro Maestro. Pronto vendrá nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. En la lección del día jueves, el título es La bestia que sube de la tierra. Hasta aquí ya vimos lo que fue la primera bestia que subió del mar y que recibió el poder del dragón, que recibió también autoridad y recibió el trono. Pero ahora veremos otra bestia que sube, pero lo hace desde otro lugar. Vamos a leer lo que dice la Biblia acerca de esto en el Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 18, que dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal ya fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ya en el caso de la segunda bestia,
que ya no sube del mar, sino que sube de la tierra, pues es todo lo contrario. Aquí se habla de escasez, y escasez de gente, escasez de personas. Y aparece en el contexto del tiempo de la Revolución Francesa para el año 1798. Para este tiempo surge esta bestia, que después de que esta bestia, la primera bestia es herida, pues se levanta esta segunda bestia. Y aunque muchos puedan pensar que se refiere a Francia, realmente las características nos indican que se refiere a Estados Unidos. Esto lo entendemos cuando vemos Apocalipsis 13:11 y vamos a ver lo que dice allí. Tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta bestia que sube de la tierra tiene 2 cuernos, pero dice la Biblia allí que habla como un dragón. Los cuernos representan en la Biblia poder, pero no es el mismo poder que tiene la primera bestia. Sin embargo, aunque son distintas, los cuernos sí simbolizan algo similar. Y es que los Estados Unidos, que pues podemos notar que hace más referencia a él, ha sido o ha querido ser el país de la libertad. Por ello, los 2 cuernos significan libertad, libertad religiosa y libertad política. Ahora, por otra parte, Apocalipsis 13:12 dice así: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Es decir, en pocas palabras, Estados Unidos o la segunda bestia hará una venia y respaldará a Roma papal para que ellos reciban el apoyo de que pueda ser adorada, para que la bestia y su imagen puedan ser adorados. En resumen, es el respaldo para que todo el mundo, unida, tanto la Iglesia Católica como Estados Unidos, puedan promulgar una ley que hablará de la observancia del domingo como día de reposo. Pero contrario a esto, sabemos que estas 2 bestias de Apocalipsis pronto harán uniones fuertes de manera religiosa, política y económicamente. Estos acuerdos ya están predichos. Y no deben asustarnos, hermanos, porque algunos dicen, ay, no, yo no sabía, o es que eso tan difícil. Y a veces los hermanos o personas, amigos y algunos hermanos allí supersticiosos dicen, ay, ahora sí, y nos asustamos, nos llena como de preocupación y entonces sentimos como que ya se va a acabar el mundo, y en vez de esto provocarnos motivación de seguir predicando el evangelio, pues muchos se desesperan. Hermanos, esto que estamos estudiando no es para alejarnos del Señor, es todo lo contrario, es para acercarnos a Él, para depender de Él, para notar que la palabra de Dios ya ha anunciado su palabra de verdad, ese mensaje genuino, ese mensaje de verdad, ese mensaje que debemos practicar. El devocional de la hermana Evelina de Guay en Maranata, el Señor viene, vamos a ver lo que dice allí. La imagen de la bestia representa la forma del protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Si bien la iglesia y el Estado se unirán para obligar a todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así como libres y esclavos, a que tengan la marca de la bestia. El pueblo de Dios no la tendrá. El profeta de Patmos vio que los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia y de su imagen y del número de su nombre estaban sobre aquel mar de vidrio, teniendo arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero. Así que, hermanos queridos, ¿es un tiempo peligroso? Sí. ¿Es un tiempo difícil? Sí. ¿Veremos cómo la verdad va a ser cuestionada? También. Pero, hermanos, usted y yo estamos llamados una vez más a mantenernos firmes, a cimentarnos en Cristo y a creerle a Dios hasta el fin. En la última parte de la lección de esta semana veremos, para estudiar y meditar, algunas citas que quiero que recordemos y podamos allí motivarnos y a la vez poder descubrir qué tiene Dios para nosotros o qué espera Dios de nosotros. El conflicto de los siglos, en la página 651, que dice así: para poder soportar la prueba que les espera, deben entender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra. Solo pueden honrarlo de acuerdo con el concepto correcto que tengan del carácter,
el gobierno y los propósitos divinos. Y únicamente si obran conforme a ese entendimiento, solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Hermanos queridos, en este conflicto cósmico debe ser claro para nosotros los cristianos que nuestra única norma y nuestra regla de fe está centrada en la palabra de Dios. Está centrada en las Sagradas Escrituras, que está centrada además en una relación estrecha con nuestro Señor, para edificar un carácter firme, para mantenernos en un carácter amoroso, siguiendo los pasos del Señor Jesús. Quiero dar las conclusiones de esta semana. En esta semana vimos una confirmación y un resumen de lo que la lección nos ha hablado acerca del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Este conflicto tiene como contexto dos cosas: la obediencia y la adoración. No me canso de repetirlo porque es así. No puede usted verlo de otra forma. Obediencia a los mandamientos de Dios y adoración a Dios en su santo día. Básicamente es eso. En esta lección de esta semana vimos acerca de las abominaciones de Babilonia y cómo esta refleja que la Iglesia Católica tomó dos iniciativas: llamar a los sacerdotes como intercesores entre Dios y los hombres, y también que ellos pueden perdonar pecados o eximir del pecado. Y también otra verdad, o no una verdad, sino una abominación, es que ellos llevaron a exaltar, a indicar para que el Papa sea o cumpla un papel de Dios en la tierra. Vimos también la relación que tienen los Estados Unidos con el dragón y con la primera bestia, y cómo cumplirá ese papel dentro de la profecía, convirtiéndose en un líder mundial en el conflicto final. Cómo unirá sus fuerzas con la primera bestia para ejecutar unas normas o una ley en contra de la Biblia. Quiero, hermanos, agradecerles a todos por este acompañamiento que ustedes hacen cada semana. Gracias a todos los que dejan allí sus mensajes. Si tiene algún pedido de oración también lo puede dejar allí. Gracias porque ustedes son un gran apoyo para nosotros. Quiero invitarlos a que pongamos la frase para esta semana. La frase es: Señor, santifícame y manténme en tu palabra. Hermanos, creo que esa debe ser nuestra oración en este tiempo. Por eso la cita bíblica dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. En este tiempo del conflicto cósmico, de este conflicto inminente, hermanos, tenemos que estar preparándonos, tenemos que estar vigilando, tenemos que estar erguidos, tenemos que estar listos, porque el Señor viene pronto. Y tenemos que usar la Biblia para que el Señor nos santifique. Por eso digámosle hoy: Señor, santifícame y manténme en tu palabra. Al hacer esto, hermanos, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Quiero orar para finalizar y poner nuestra vida en las manos de Dios. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por tus bondades. Gracias, Señor, porque una vez más nos permites estudiar la lección de esta semana. Gracias, oh Padre, porque tu bondad se manifiesta cada día. Y tú, Señor, eres bueno, eres grandioso, eres soberano, al permitirnos entender estas profecías que nos hablan de estas crisis que vendrán para este tiempo final. Ayúdanos a prepararnos y que tu palabra, Señor, nos santifique, que tu palabra nos conduzca y tu palabra nos guíe en este mundo de oscuridad. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, recordemos suscribirse si no lo ha hecho. Dele suscribirse. Si usted está en Facebook, vaya a YouTube, busque el pastor José Herreño, suscríbase, active la campana y nos veremos en una próxima lección. Y recuerden, como siempre decimos, con Jesús todo es mejor. Que Dios les bendiga.